Bueno, vamos a seguir con este excelente programa y tenemos todavía dos personas increíbles por hablar. Vamos a pasar con Sergio Terrero. Sergio Terrero, que es físico, estudió en la Universidad de Miami, pero está en temas editoriales, en temas de audiovisuales. También es uno de los directores de la Fundación Lifeboat Foundation de Estados Unidos y es el creador, el fundador de Alianza Futurista, que adicionalmente pues está también en HMaspedia. Así que muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros y te escuchamos. ¿Todo bien? Bien. Pues yo voy a hablar de la creación del primer partido político transhumanista, Alianza Futurista, que es un partido político español que yo cofundé. Voy a empezar con una pequeña presentación personal, para los que no me conozcan. Me llamo Sergio Martínez de la Hidalga Tarrero, nací y crecí en Madrid en los años 70 y 80, tengo ahora 50 años y mi familia proviene de Cantabria. En mi juventud me apasionó sobre todo la música y el cine. En esos años aprendí a tocar el piano, la batería, practiqué bastante con la fotografía, el cine, el vídeo. Más adelante en la Universidad de Miami estudié física y matemáticas, pero también hice clases de música y de cine. Luego seguí estudiando televisión, cine y arte dramático en Nueva York, en la Universidad de Nueva York y el Lee Strasberg Theatre Institute. Trabajé también algunos años en Miami en temas inmobiliarios y fundé un estudio de grabación y producción audiovisual allí en Estados Unidos que funcionó entre el 94 y el 98 en Miami, Atlanta y Nueva York. En el año 98, tras casi 10 años en Estados Unidos, me volví a España y trabajé algún tiempo en Antena 3, en la televisión. Después descubrí la memética, este tema relacionado con la evolución cultural. Me interesó tanto que estuve varios años estudiándolo, de todo lo que se había escrito y se habría dicho sobre él. Siempre recomiendo a los amigos que se informen sobre la memética porque es un tema muy importante también y os lo recomiendo a vosotros. En esos años, a partir del 2000, descubrí también el transhumanismo a través de los escritos del brillante investigador de inteligencia artificial Eliezer Yudkowsky, y luego leyendo varios libros sobre el tema y todo lo que encontraba en las redes. A partir del 2004 me involucré con el Instituto de Nanotecnología Foresight Institute, me fui a Washington en el 2004 y San Francisco en el 2005 a rodar sus congresos anuales. Luego me involucré con otras organizaciones como la WTA, de la que se ha hablado aquí, hoy conocida como Humanity Plus, el Immortality Institute, el Singularity Institute, hoy conocido como MIRI, la Fundación Lifeboat y otras. Rodé en vídeo muchos de esos congresos, como Transvision 2006 en Helsinki, donde conocí a José Luis Cordeiro, a Nick Bostrom, Modere de Grey y muchos otros. Luego Transvision 2007 en Chicago, Humanity Plus Summit 2010 en Harvard, el Singularity Summit en Nueva York en 2012. Desde el 2007 estoy en la comisión ejecutiva del Lifeboat Foundation, que es una organización centrada en estudiar y mitigar los riesgos catastróficos globales o riesgos existenciales. Es una organización profundamente transhumanista y la podéis explorar en lifeboat.com. A lo largo de los años he trabajado mucho con mi buen amigo Philip Van Nedervelde, que es otro conocido transhumanista también. Pero vamos a ver, ¿qué es el transhumanismo? Casi todos habéis hablado un poco sobre qué es el transhumanismo y quizá no hace falta decir mucho más, lo habéis hecho todos muy bien. Pero yo he escrito aquí una pequeña definición que encontré, que ha escrito un amigo, se llama Manu Herrán, y la voy a leer con mínimas modificaciones. El transhumanismo es un movimiento tecnológico, social y político que pretende impulsar una evolución dirigida de la especie humana. Dentro del transhumanismo destacan, entre otros, la modificación del propio cuerpo en las más diversas formas, con criterios prácticos, estéticos, artísticos, culturales, sexuales y de todo tipo, cosa que han hecho siempre todas las culturas humanas, por cierto, con joyas, anillos, pendientes, pintándose el cuerpo, colocándose gafas en los ojos, pero ahora de una forma radicalmente más poderosa de lo que se ha hecho hasta el momento, la potenciación del cuerpo más allá de sus límites naturales. El empleo de tecnologías y áreas del conocimiento como la nanotecnología, la biotecnología, la manipulación genética, la inteligencia artificial, la neurociencia, la realidad virtual y la criónica para lograr varios objetivos: la superlongevidad, la intervención en la biología para evitar el envejecimiento y potencialmente alargar drásticamente la vida, la superfelicidad o el superbienestar, la maximización de la felicidad y el disfrute, eliminando el dolor y el sufrimiento, así como la depresión y todas las enfermedades mentales, la superinteligencia o la supersabiduría, el establecimiento de modificaciones y mejoras en la máquina de pensar para alcanzar las más altas cotas de excelencia cognitiva, la superempatía, el superaltruismo o la supermoralidad, evolucionar los seres humanos y las inteligencias artificiales que construyamos hacia seres tan bondadosos como sea posible. El tránsito hacia otra especie completamente diferente de la especie humana actual, el transhumanismo como camino hacia el posthumanismo, y también la posibilidad de potenciar o modificar progresivamente el cerebro humano hasta que llegase a ser un sustrato mucho más longevo y mucho menos perecedero que el cerebro natural biológico. O incluso la posibilidad de subir a la nube, una infraestructura de tecnologías de la información, la propia identidad, incluyendo la digitalización del ser con todos sus recuerdos y forma de pensar. La transición podría, en teoría, ser progresiva, es decir, sin perder ningún momento la conciencia.
El transhumanismo incluye la modificación del cuerpo después del nacimiento y el diseño inteligente antes del nacimiento, mediante la selección o modificación de embriones para dejar de lado la ruleta rusa, que es la reproducción natural biológica. Ahora paso a hablar de Alianza Futurista, el partido político que yo cofundé. Preparación y fundación de Alianza Futurista. Las ideas de la longevidad extrema y la inmortalidad nos vienen de muy antiguo. Lo primero se nos viene a la cabeza es la epopeya de Gilgamesh, uno de los escritos sumerios más antiguos. La inmortalidad fue y es promulgada o buscada por muchas religiones. El hombre siempre ha tratado de trascender y la muerte nunca ha sido nuestra amiga. Somos máquinas de sobrevivir, diseñadas por la evolución natural durante millones de años e instintivamente, intrínsecamente no nos gusta el sufrimiento y no nos gusta la muerte. Muchas ideas futuristas y transhumanistas modernas surgieron a lo largo del siglo XX, principalmente de la ciencia ficción. Pero el transhumanismo es también una evolución del humanismo, en nuestro camino hacia un posthumanismo en el que tendremos capacidades insospechadas. Desde los años 60 hubo gente que, guiados por un gran amor a la vida, se negaron a rendirse ante las realidades del envejecimiento y la muerte, y comenzaron a congelarse y preservar sus cuerpos y sus cerebros en nitrógeno líquido, con la esperanza de ser devueltos a la vida en una época donde la tecnología fuese más avanzada. El físico Richard Feynman, en el año 1959, y luego Eric Drexler y otros a partir de los 80, teorizaron sobre el desarrollo de la nanotecnología molecular, una tecnología tan avanzada que permitirá el control de la materia hasta niveles insospechados. Previsiblemente, esa tecnología, junto con otras, la biotecnología, la inteligencia artificial, permitirán extender la vida indefinidamente. Entre el año 2002 y el 2012, más o menos, fui testigo de infinidad de debates políticos alrededor del transhumanismo. Las principales tendencias eran el tecnolibertarianismo, inicialmente representado por el Extrop Institute, fundado por Max More a principios de los años 90, y el tecnoprogresismo, principalmente representado por la World Transhumanist Association, fundada por Nick Bostrom y David Pearce en el 98. Los libertarios apostaban por un neoliberalismo con un gobierno limitado, impuestos bajos y por el mercado libre como el mejor regulador de la economía. Los tecnoprogresistas querían que hubiese un control democrático, un gobierno grande y que todo el mundo pudiese beneficiarse de las nuevas tecnologías, que se democratizasen con la ayuda de los gobiernos, por ejemplo, a través de la salud pública. La rama académica del tecnoprogresismo está representada por la IEET, el Institute for Ethics and Emerging Technologies, liderado por nuestro amigo James Hughes. Yo siempre me sentí más representado por los tecnoprogresistas y en 2014 Alianza Futurista fue cofirmante de la Declaración Tecnoprogresista, que podéis leer en nuestra página web. También confirmamos la Declaración Transhumanista. Entre los años 2009 y 2011 me empecé a interesar mucho por la filosofía moral en lo que respecta a nuestra relación con los animales. Esta preocupación partió de razonamientos morales relacionados con el diseño de una inteligencia artificial general, de cómo diseñarla para que fuese superética y al mismo tiempo segura. ¿No desearía una inteligencia artificial ética o una superinteligencia ética con plena consciencia moral interna, con plena consistencia moral interna, proteger a cualquier criatura capaz de sufrir y no solo a los seres humanos? ¿No se rebelaría contra nuestros deseos si la programásemos con una clara inconsistencia lógico-moral como esa? Así que en 2011 y 2012 me involucré con el partido animalista PACMA para ayudarles, para aprender sobre ética animal y aprender cómo funciona un partido político español pequeño. También ayudé con algunos vídeos a otras organizaciones animalistas, santuarios de animales, etc. Sin embargo, echaba de menos que no hubiese un partido político abiertamente transhumanista en España ni en ningún otro país. En 2012, nuestra amiga María Konovalenko trató de hacer un partido político en Rusia llamado el Longevity Party, el Partido de la Longevidad, pero no llegó a fundarlo, pues parece que en Rusia no lo pone muy fácil para que se funde un partido político nuevo. También otro amigo, Dmitry Itzkov, fundó una organización en Rusia llamada el Movimiento 2045, con la idea de transferir una mente humana a una máquina y propuso hacer un partido político asociado, pero creo que no llegó a fundarlo. Así que a principios de 2013 yo decidí fundar aquí en España Alianza Futurista, con unos amigos transhumanistas. Pensamos que se podía ser una buena herramienta política, pero también educativa. Quizá podríamos en un momento dado llegar a mucha gente a través del partido, tener un canal mediante el cual expresar nuestras ideas y a su vez tratar de informar a la ciudadanía sobre temas importantes, tales como todo lo relacionado con el transhumanismo. Podríamos dar ejemplo a otros partidos o educarlos indirectamente con nuestras ideas, esperando que algunas les sirviesen para revisar las suyas propias. Quizás más adelante participar en debates televisivos, etc. Diseñamos Alianza Futurista desde un principio para que fuese principalmente transhumanista, pero también animalista, un partido preocupado por el sufrimiento animal y decidido a luchar contra él. El partido fue fundado en octubre de 2013. Desde entonces comienza un periodo de profundo estudio de todo lo relacionado con la política que debiese influir en los principios y propuestas de Alianza Futurista. Se trataba de hacer un partido político desde cero, con libertad completa, básicamente un ejercicio cultural e intelectual.
Estudiamos profundamente el sistema de filosofía política conocido como el georgismo, en honor a uno de sus más conocidos teóricos en Estados Unidos, Henry George, a finales del siglo XIX. En el verano de 2014 nos desplazamos a Santander a rodar un congreso de inteligencia artificial organizado por Felipe de Basa, con participación de Ramón Tamames, José Luis Cordeiro y muchos otros pensadores. En 2015 hicimos muchos vídeos más, hicimos entrevistas sobre el georgismo al mayor experto sobre el tema en España, que es asesor nuestro, Fernando Skorny-Gerstein. Todo esto está en nuestro canal de YouTube si lo queréis ver. También un libro que presentó de la especulación inmobiliaria y el silencio de los corderos. Yo publiqué un libro de Paco Mota, que soy el secretario del partido, llamado Si Darwin y Sócrates, teocracia mundial, que hace algunas propuestas políticas interesantes, sobre todo a nivel global. Podéis leer sobre el libro y ver una entrevista al autor en stiocracia.org. En febrero de 2016 muere repentinamente Javier Ruiz, un gran amigo y cofundador del partido, de un ataque cardíaco. Javier era un pionero de la criopreservación en España y era miembro del Cryonics Institute, así que conseguimos el permiso de un juez para criopreservar su cerebro, que hoy descansa en Alemania. Los años siguientes fuimos creciendo en número de afiliados y formando un equipo de gente. En 2008 participamos activamente y rodamos los vídeos de Transvision 2018, que organizó José Luis Cordero en el Ateneo de Madrid. En 2019 seguimos haciendo vídeos y también pusimos al día nuestros estatutos, que fueron de nuevo aprobados por el Ministerio de Interior, incluyendo un adendo con nuestra declaración de principios. Ahora voy a hablar brevemente de las propuestas políticas de Alianza Futurista. Primero, transhumanistas. Tenemos en nuestra declaración de principios, que podéis ver online, varias propuestas transhumanistas. Voy a resumirlas. Como principio, queremos llegar a una época caracterizada por la abundancia material e inmaterial para todos. Por ello hay que promover las tecnologías como las impresoras 3D, más adelante las nanofábricas de sobremesa, y políticas que ayuden a la gente a enriquecerse lo suficiente para disfrutar de un bienestar material significativo y acabar, como sea, con la pobreza extrema. Para acabar con muchas enfermedades y con el envejecimiento, principalmente destinaríamos muchos más fondos públicos a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, en particular para avanzar en estos temas biomédicos que tanto nos preocupan. Otro objetivo es la potenciación del cuerpo humano más allá de sus limitaciones naturales a través de tecnologías emergentes, tales como la biotecnología y la nanotecnología y la biónica. En el tema de la criopreservación humana o la criónica también tenemos una serie de propuestas. Queremos que las personas tengan la libertad de criopreservarse adecuadamente para luego poder ser reanimadas en el futuro una vez que sea posible. También tenemos una serie de propuestas en el tema de la transparencia, en un mundo donde todo está interconectado y todos estamos interconectados y cada vez hay más sensores en todos sitios. Hay que desarrollar políticas específicas para tratar con estas nuevas realidades que permiten o propician, entre muchas otras cosas, la transparencia radical. Y luego también tenemos algunas propuestas animalistas, como por ejemplo el desarrollo y la promoción de la carne cultivada o in vitro para evitar la explotación animal o la creación de un sistema público de salud para los animales. La reducción del sufrimiento de aquellos con capacidad de sufrir también es un objetivo que se puede considerar transhumanista, pues recordad que uno de los objetivos es la superética. Propuestas de política económica o fiscal, el georgismo, muy cortito, hoy solo tengo muy pocos minutos, así que voy a resumir mucho, nada más voy a leer un pequeñísimo párrafo de la declaración de principios. El establecimiento de una fiscalidad inspirada en la filosofía política de Henry George, conocida popularmente como el georgismo, convenientemente revisada en virtud de las necesidades presupuestarias de un estado del bienestar moderno. A continuación damos unos objetivos específicos, pero que no voy a leer aquí. Nos gusta esta teoría porque nos parece una teoría mucho más justa y equitativa que las alternativas, por lo que vemos como un imperativo moral el apoyarla. Se trata de compartir la riqueza de la tierra, de lo natural, de lo que las sociedades en su conjunto construyen entre todos y todas. Otras propuestas, voy a leer tres muy cortitas, ya podéis leer las demás en la página web. La protección y defensa de los menores, tanto de su integridad física como de su integridad psicocognitiva. La implementación de profundas mejoras en la educación de la ciudadanía y la promoción del pensamiento crítico, resistente a todo adoctrinamiento, de tal modo que nuestras decisiones colectivas sean cada vez más informadas y conscientes. La sensibilización de la ciudadanía sobre la importancia de la razón, la ciencia y la tecnología. Y el establecimiento de una digna renta básica universal incondicional, así como una voluntaria renta básica condicional ética con el fin de complementar ingresos por trabajos sociales. Finalmente, voy a hablar muy brevemente de otros partidos transhumanistas. Principalmente hay dos. El Transhumanist Party, tras nuestra iniciativa de fundar un partido en España, el Zoltan Eastman fundó el Transhumanist Party en Estados Unidos en 2014. Se dedicó a viajar por el país en un autobús que decoró como si fuese un ataúd para llamar la atención. Poco después, amigos ingleses, entre los que estaban David Wood y Amon Twyman, fundaron un Transhumanist Party en Inglaterra. En su programa estadounidense, Zoltan se presentó como candidato a la elección presidencial de 2016. Luego dejó el partido en manos de otras personas. Desde entonces, el partido es liderado por su chairman, Gennady Stolyarov II.
No tengo tiempo de analizar el partido ni sus posiciones políticas, pero nosotros lo apoyamos en general, lo consideramos un partido amigo, pues creemos que debemos apoyarnos entre nosotros dentro de lo posible, pues tenemos muchos ideales en común, sobre todo en todo lo que tiene que ver con los principios transhumanistas. Y luego, José Luis Cordeiro fundó en 2019 en España otro partido, MIEL, Movimiento Independiente Euro-Latino, para presentarse en las elecciones al Parlamento Europeo, lo que de hecho hizo, se presentó. Nosotros ayudamos a Miel haciéndoles algunos vídeos, por ejemplo, una entrevista que hizo José Luis a Aubrey de Grey y que también podéis ver en el canal de YouTube. Le dimos nuestro apoyo en general. Miel también tiene raíces o principios transhumanistas, al ser José Luis su fundador, y trató de aglomerar el voto de la comunidad latinoamericana en España. Finalmente, una llamada a la acción. Si te gustan nuestras propuestas, si quieres apoyar lo que hacemos en Alianza Futurista, sugiero que te informes sobre el proceso de afiliación. Todavía somos pocos afiliados y un partido político no puede funcionar bien con muy poca gente. No es fácil inspirar a la gente a involucrarse en política, pero hoy por hoy es la única manera de que funcione un partido político. Así que te dejamos con este mensaje. Involúcrate, anímate a ayudarnos. Nos puedes escribir a través de la página web alianzafuturista.org o a info@alianzafuturista.org. Gracias. Pues Sergio, ya vas a poder descansar después de ese maratón de información, de conocimiento que has hecho, y quiero agradecerte personalmente por lo que haces y por grabar toda esta información, mantener la historia viva y lo del partido político efectivamente, porque para cambiar el mundo hay que intervenir en la política. Así que ha sido maravilloso escucharte.